Que Dios nos bendiga. Amén. Pablo, hermano, escribe en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que hoy, hermano, vamos a estudiar en esta hora es cómo vivir la vida cristiana. Cómo vivir la vida cristiana. Y teníamos un texto base, que fue el último que leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nos decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amados hermanos, en esta hora lo que vamos a estudiar, hermano, es la ley de Dios. Y queremos ver, hermano, el papel que desempeñó la ley para hacernos, hermanos, cristianos, y cómo Cristo hizo posible para nosotros el cumplir las justas demandas de la ley. Aprenderemos a vivir, hermanos, la vida cristiana, y empezamos por pensar entonces en lo que es la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versos 1 al 17, encontramos los 10 mandamientos. Amén. Y ahí, hermano, está lo que es la ley de Dios. Dios dando los 10 mandamientos a Moisés. ¿Qué queremos decir, hermano, cuando nosotros hablamos entonces de la ley de Dios? Queremos decir, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos diciendo que estamos hablando de los mandamientos de Dios. Amén. La ley de Dios son los mandamientos. Y nos preguntamos de dónde vino la ley. Y la ley, netamente, hermanos, vino de Dios. Amén. Ahí en el monte Sinaí, Dios dice que le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios escribió estos 10 mandamientos en tablas de piedras con su propio dedo. Recordemos que cuando acampa Israel, ¿no es cierto?, en el desierto, Moisés sube al Sinaí, se mete en la nube, ¿no es cierto?, esos 40 días en donde él está, hermanos, frente a Dios, y Dios, hermano, entonces con su dedo escribe los mandamientos. Luego, ¿no es cierto?, vemos que Moisés baja con los 10 mandamientos, con las tablas de la ley, y se encuentra, ¿no es cierto?, de que el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Y Moisés viene y rompe las tablas de la ley. Y tiene que volver a subir al Sinaí. Pero ahora ya no es Dios quien escribe en esas tablas, ahora es Moisés quien tiene que escribir, dar el trabajo de escribir los 10 mandamientos. Pero quien entrega, hermano, esta ley, quien entrega los 10 mandamientos en estas tablas y lo escribe en primera instancia con su propio dedo, hermano, es Dios. Y en los 10 mandamientos, hermano, Dios dijo: debes amarme, debes adorarme sumamente y no permitir que nada tome lugar antes que yo. No debes hacer imágenes, ni inclinarte ante ellas. No debes tomar mi nombre en vano. Guarda el día de reposo para santificarlo. Debes honrar a tus padres. No debes matar. No debes cometer adulterio. No debes robar. No debes mentir. No debes codiciar. No debes desear algo que pertenece a otra persona. Sin embargo, hermano, encontramos que la ley de Dios incluye más que simplemente los 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos de Dios en la Biblia que también están incluidas en su santa ley. La ley de Dios, hermanos, es simplemente la expresión de la voluntad de Dios. La ley de Dios es la expresión de la voluntad de Dios. Nos dice, hermano, nos dice qué cosas son correctas y cuáles no son correctas ante Dios. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Dice la Escritura: haz lo recto ante los ojos de Jehová para que te vaya bien.
Repito, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Entonces, cuando nosotros venimos y quebrantamos, hermano, lo que es la ley de Dios, ¿qué estamos cometiendo? Pecado, ¿no es cierto? Pecado. Y sabemos que el resultado del pecado es la muerte. Cuando quebrantamos la ley de Dios, cometemos pecado. Y el pecado es muerte. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Nos preguntamos nosotros, ¿han guardado los hombres la ley de Dios? ¿Han guardado los hombres la ley de Dios? No. No lo han guardado, ninguno, excepto el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús, amados hermanos, fue el único que guardó la ley. Jamás ha guardado perfectamente la ley de Dios ningún, hermanos, hombre. La Biblia dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él. Lo que la ley, hermano, no puede hacer. ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? La ley de Dios, primero tenemos que saber nosotros que la ley de Dios es buena. Amén. La ley de Dios es buena. Pero hay tres cosas, hermanos, que no podía hacer la ley. Primero, la ley no podía perdonar el pecado. Punto 1. La ley no podía perdonar el pecado. Por eso la palabra dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por la ley no podía perdonar el pecado. La ley, punto 2, la ley no podía tampoco dar vida eterna. La ley no podía dar vida eterna. Punto 3, la ley no podía hacer bueno a los hombres. Repito, la ley no podía perdonar el pecado, la ley no podía dar vida eterna y la ley no podía ser bueno a los hombres. La ley decía a los hombres lo que debían hacer y lo que no debían hacer, pero no podía darles el poder de hacerlo. La ley decía a los hombres lo que debían hacer, pero no podía darles el poder de hacerlo. Nos preguntamos entonces, ¿qué hizo la ley? ¿Qué hizo la ley? Si la ley no podía salvar a los hombres, si la ley no podía salvar a la humanidad, ni podía hacerlos buenos, ¿qué pues entonces hizo la ley? La ley hizo tres cosas. Primero, enseñaba a los hombres lo que es el pecado. Enseñaba a los hombres lo que es el pecado. 2, la ley condenaba al pecador. ¿Se recuerda usted cuando trajeron a los pies de Jesús a la mujer adúltera? ¿Qué decía la ley? Que el que cometía adulterio tenía que ser apedreado, pero ambos, tanto el hombre como la mujer. ¿Pero a quién trajeron solamente? A la mujer. ¿Y dónde estaba el varón? No lo dice la Biblia, pero según algunos historiadores, piensan que el hombre que cometió adulterio con aquella mujer era parte del Sanedrín.
era uno que conocía la ley. Por eso que Jesús no la condena. Porque para poder hacer cumplir la ley, tenía que estar también el varón. Pero no estaba. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Si alguno no tiene pecado, lance la primera piedra. Ninguno lanzó la piedra. ¿Por qué? Primero, todos eran pecadores. Segundo, conocían la ley y sabía que faltaba alguien más ahí, que era el hombre que había cometido adulterio con esa mujer. Por eso es que dejaron sus piedras y se fueron. Y luego Jesús mira a la mujer y dice: ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Pero le da una advertencia: vete y no peques más. Entonces, la ley hizo tres cosas. Primero, enseñaba a los hombres lo que es el pecado. Segundo, la ley condenaba al pecador. Y tercero, la ley enseñaba a los hombres que ellos necesitaban de un Salvador. Repito, enseñaba a los hombres lo que es el pecado, condenaba al pecador y enseñaba a los hombres que necesitaban de un Salvador. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dios nos bendiga. Entonces, consideremos, hermano, ahora el caso de un hombre en el Antiguo Testamento y veamos cómo la ley de Dios dio estas tres llaves para abrir la puerta de la duda. Ahí tenemos en pantalla las tres llaves. Yo voy a mirar la pantalla que tengo acá y ustedes miran la que está al otro lado. La primera, la ley enseñaba a los hombres, decía lo que era pecado. Segundo, condenaba al pecador. Y tercero, decíamos que enseñaba a los hombres, ¿no es cierto?, que necesitaban de un Salvador. Entonces, antes de que fuera dada la ley, un hombre que robaba algo podría decir que no sabía que eso era pecado, ¿no es cierto? Pero después que la ley fue dada, cuando alguien tomaba algo que pertenecía a otra persona, sabía que había pecado. Y la ley le enseñó que era pecador. La Biblia dice, Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios no solo enseñó al hombre que era pecador, sino que hizo algo más: lo condenó a muerte. Le enseñó que era pecador, pero también lo condena a muerte. Ezequiel 18:20, la parte B, nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20, parte A. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué sucedió cuando el hombre comprendió que era pecador y que estaba condenado a muerte? Se dio cuenta de qué, de que necesitaba entonces de un Salvador. La ley enseñaba a los hombres de que ellos necesitaban de un Salvador. Entonces, ¿qué hizo? Por fe, en el antiguo tiempo, por fe, llevaban un cordero, lo ofrecía como sacrificio por sus pecados. La pregunta es, ¿le quitaba los pecados el sacrificio de ese cordero? No. Pero cuando lo ofrecía, esperaba la venida del Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios aceptaba su sacrificio. Recuerde que ese cordero, como vemos ahí en el dibujo en la pantalla, ese cordero que era ofrecido en sacrificio no podía ser cualquier cordero. De partida tenía que ser el primogénito, el primero que salía.
Y tenía que ser un cordero sin tacha. No podía ser manco, no podía estar cojo, no podía tener una oreja menos. Tenía que ser sin tacha, o sea, el primogénito y perfecto. Sin ningún defecto. La palabra tacha significa eso, sin defecto. Ese era el cordero que ellos tenían que ofrecer. Y eso era, hermanos, tipo de Jesús. Que años más tarde vendría ese cordero que sería sacrificado en la cruz del Calvario y su sangre sería derramada para remisión de pecado. Alabamos al Señor, amén. Ahora nos preguntamos, ¿qué hace la ley por nosotros? Actualmente la ley hace por nosotros las mismas tres cosas que hacía por los hombres en el Antiguo Testamento. Nos enseña lo que es el pecado. También la ley nos condena y nos enseña de que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque la ley moral sigue vigente. Lo sacrificial fue abrogado, porque Cristo ya Él se ofreció una vez para siempre y por todos. Pero lo moral, hermano, sigue vigente. Por eso que Jesús cumplió la ley. Entonces la ley hoy nos enseña también lo que es el pecado. Nosotros sabemos lo que es el pecado. Sabemos que si tomamos algo que no es mío, yo sé que estoy robando y que eso es malo. ¿No es cierto? Sé que si yo miro, ¿no es cierto?, con ojos lujuriosos a una mujer, sé que eso es pecado. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que el que desea, ¿no es cierto?, de esa manera, en su corazón ya comete, dice, adulterio. Entonces nosotros, la ley nos enseña lo que es el pecado y esa misma ley nos condena. Pero también esa ley nos dice de que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora bien, hemos visto lo que es el propósito de la ley. ¿Cuál es? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Amén. Repito, el propósito de la ley, queridos hermanos, es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Entonces, la Biblia dice, Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley, lo leíamos recientemente al inicio, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo es nuestro Salvador. Amén. ¿Cuánto aman a su Salvador? ¿Cuánto tienen a ese Salvador? Hemos visto que la ley nos lleva a Cristo. Pero ahora veamos lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él nos salvó. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Primero, nos redimió de la maldición de la ley. Primero, lo que Cristo hizo es, nos redimió de la maldición de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, nos libró del dominio de la ley. Nos libró del dominio de la ley. Y tercero, Cristo regresó a vivir en nosotros. No con nosotros, fíjese la palabra. Con y en son dos palabras, hermanos, que tienen un significado diferente. Si yo digo Cristo volvió a vivir con nosotros, significa que Él está con nosotros aquí nomás. Allá afuera tal vez no está. Pero si digo Cristo volvió a vivir en nosotros, significa de que Él está dentro de nosotros. Y donde quiera que vayamos, Cristo está en nosotros. ¿Se entiende? Entonces, Cristo nos redime de la maldición de la ley, nos libró del dominio de la ley y regresó a vivir en nosotros. Gloria al Señor. Bien, pensemos ahora, hermano, en estas otras tres llaves. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley
exigía, hermanos, obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Los que quebrantaban la santa ley de Dios caían bajo la maldición de la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 3:10, parte B. La ley exigía obediencia perfecta. Gálatas 3:10, la parte B dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3, verso 10, parte B. Entonces, debido, hermano, a que habíamos quebrantado la ley de Dios, estamos condenados a la muerte. Amén. Estamos condenados a la muerte. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo vino, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Mediante su muerte en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Entonces, Él allí, en ese sacrificio vicario, hermano, llevó la pena de la ley. Llevó la pena de la ley quebrantada por nosotros. La palabra de Dios dice, Gálatas 3, verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Cristo, mire, Cristo no solamente nos libró de la maldición de la ley, sino que también nos libró del dominio de la ley. Es decir, nos libró de la creación antigua en Adán, donde la ley reina sobre los hombres. ¿Cómo nos libró Cristo del dominio de la ley? Mediante nuestra muerte con Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, morimos con Él. Amén. Y empezamos a vivir una nueva vida en Cristo. Salimos de esa creación antigua y entramos ahora en el reino del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? De que ya no somos esclavos de la ley. Ahora no estamos bajo la ley, sino que somos hijos de Dios, que estamos bajo la gracia de Dios. Usted y yo hoy no vivimos bajo el dominio de la ley. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Si estuviéramos bajo el dominio de la ley, no tendríamos esperanza alguna. Porque la ley nos condenaba a muerte. ¿Me entiende? Hoy estamos bajo la gracia de Dios. La Biblia dice, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Bendito sea el nombre del Señor. La ley, ¿no es cierto?, nos llevaba a la muerte, pero la gracia nos lleva ahora a una vida eterna. Por eso que Jesús regresó a vivir en nosotros. Como hijo de Dios, hermano, demostramos a nuestro Padre Celestial que le amamos. ¿Cuándo? ¿Cómo le demostramos que le amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, ¿no es cierto? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No le dijo hagan buenas obras, no le dijo ustedes tienen que hacer sacrificios, tienen que, no sé, lapidarse para demostrarme su amor. No, simplemente si ustedes dicen que me aman, guarden mi palabra. Si hoy usted y yo decimos que amamos a Dios, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Pero ¿cómo podemos guardar los mandamientos? Jesús hizo algo para hacer esto posible. Él regresó a vivir en nosotros. Amén. En nosotros. Eso es algo maravilloso. De que Cristo hoy, hermano, no está colgado en una cruz, ni que tampoco, hermano, está dentro de un sepulcro, sino que Él regresó para vivir en nosotros. Amén. Donde quiera que usted vaya, Cristo va con usted. Está dentro de usted, permanece en usted. Recuerde que hoy tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios mora en nosotros.
Cuando terminamos este servicio, nos vamos de aquí, apagamos las luces, Cristo no se queda encerrado aquí. Él se va con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a vivir en nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Por qué volvió el Señor Jesús para vivir en nosotros? Simplemente, hermano, Él volvió para cumplir la justa exigencia de la ley en nosotros. Volvió para cumplir la justa exigencia de la ley en nosotros. Bajo la ley yo trataba de guardar la exigencia justa de Dios. Pero ¿qué pasaba? Fallaba. ¿No es cierto? No podía cumplirla, fallaba. Pero ahora el Señor Jesús vino a vivir en mí y Él dice: cumpliré los mandamientos en ti. Vemos cómo funciona, hermano, esto. Sabemos que la ley exige, ¿no es cierto?, que amemos a otros. Y este mandamiento de Dios es bueno y es correcto. Pero ninguno de nosotros a veces lo hemos podido cumplir. Tenemos un vecino que es súper jodido al lado de la casa, que mete bulla todos los fines de semana. ¿Amamos a ese vecino? Entonces, nos cuesta, hermanos, cumplir con este mandamiento. La ley decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gracia, que ahora Jesús vino a vivir en nosotros, que ahora nosotros estamos bajo la gracia, dice: el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él ha venido a vivir en nosotros. Ahora Cristo ha venido a vivir en mí. ¿Ama Él, ama Dios a otros? Por supuesto que los ama. Si Él les ama, Él murió por ellos también. Murió por buenos, por malos. Cuando el amor de Cristo mora abundantemente en mi corazón, amaré aún a mis enemigos. Lo que la ley no pudo hacer exigiéndole desde afuera, Cristo ahora lo hace desde adentro. Porque Él vino a vivir en mí. Y como Él vino a vivir en mí, como dice la imagen, el amor de Dios es derramado en mi corazón. Y como el amor de Dios es derramado en mi corazón, ese amor me lleva a amar aún a mis enemigos. Y si nosotros no hemos podido amar a nuestros enemigos, aquellos que nos dañan o aquellos que nos causan, ¿no es cierto?, algo feo en nuestra vida, es porque simplemente Cristo aún no vive en mí. Y por ende el amor de Cristo no ha sido derramado en mi corazón. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo vivir, hermanos, la vida cristiana? Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo nos ha dicho cómo vivir la vida cristiana. Y él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Volvemos a lo que decíamos anteriormente. Cristo vino a vivir en nosotros. ¿Y qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A Dios sea la gloria. Este es un versículo, hermanos, clave en la vida cristiana. Y debemos nosotros de memorizarlo y aprenderlo y atesorarlo en nuestro corazón y saber qué significa bien. Consideremos, hermano, el versículo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La realidad, hermano, de que fuimos crucificados con Cristo es la base para la victoria sobre todo enemigo en la vida cristiana. Por nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido librados del poder del pecado. El yo, la carne y el mundo y Satanás
que son nuestros más grandes enemigos que tenemos, que tiene el cristiano, esta es nuestra posición en Cristo, hermanos, y debemos contar con ella, recordar que la fe en nuestra posición es lo que hace hacer que esta sea la verdadera, hermanos, vida en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por nuestra muerte, sepultura, resurrección con Cristo, fuimos librados del poder del pecado, del yo, ¿no es cierto?, del hombre viejo, la mujer vieja, la carne, el mundo y Satanás. Estos son los enemigos que tiene cada cristiano: la carne, el mundo y Satanás. Es una lucha que tenemos día a día. Son los tres grandes enemigos que tiene el cristiano. Pero tenemos nuestra posición nosotros en Cristo. Y debemos recordar, como dijo Pablo, ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como ya no vivo yo, la carne no tiene poder en mí. Y como ya no vivo yo, el mundo no tiene influencia en mí. Y como ya no vivo yo, Satanás no tiene dominio ni autoridad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. ¿Me entiende? Dios tuvo un gran propósito, hermano, al crucificarnos con Cristo. ¿Cuál fue? Dios nos crucificó juntamente con Cristo para que nuestra vida vieja de egoísmo pudiera ser terminada, para que Cristo viviera su vida en nosotros. Amén. Su vida en nosotros. Por eso, hermano, de que Pablo, ¿no es cierto?, escribe a la iglesia de Filipo, ahí en Filipenses capítulo 4, verso 13, y le dice: iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Cristo es el poder de Dios. Él vive en nosotros y ha sido hecho en nosotros todo lo que necesitamos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:30: más por Él estáis vosotros en Cristo. Más por Él, o sea, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora nos preguntamos: ¿cómo puedo yo ser justo? La respuesta es simple: para yo ser justo, Cristo en mí. ¿Cómo puedo ser justo? Cristo en mí. Él es mi santidad, Él es mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? La respuesta es simple: Cristo en mí. ¿Cómo puedo ser justo? Cristo en mí. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? Cristo en mí. ¿Por qué? Porque Él es victorioso. Y si Él es victorioso y está en mí, voy a tener victoria. ¿Cómo puedo cumplir con la justicia de la ley? Cristo en mí. Él es quien siempre hace la voluntad de Dios. Y si Él hace la voluntad del Padre y está en mí, podremos hacerla también. Lo que ahora vivo, dijo Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios. Y Pablo añade y dice: ¿quién me amó? Ese Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hemos estado hablando, iglesia, acerca de la vida cristiana, pero ahora nos preguntamos: ¿qué es esta? ¿Qué es lo que es la vida cristiana? ¿Será que yo me comporte lo mejor que pueda todos los días? No, eso no es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Será que yo procure por mi propia fuerza cumplir con la ley? No, eso tampoco es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Será que Cristo me está ayudando a vivir la vida cristiana? No, tampoco es eso. La vida cristiana es Cristo
viviendo su vida en mí. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Su vida en mí. La vida de Cristo en mí. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice la imagen ahí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí está el corazón que dice Cristo, ¿no es cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Siendo así, entonces, ¿cómo vivimos la vida cristiana? La vivimos por la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que la vivimos confiando en Cristo para que viva su vida en nosotros. La vivimos en la fe, quiere decir confiando en Cristo para que viva su vida, la vida de Cristo en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y mientras contemos con que Él vive su vida en nosotros, Él será fiel y Él lo hará en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Empecemos hoy a reconocerle, es decir, a darnos cuenta de que Cristo realmente vive en nosotros. ¿Está realmente Cristo viviendo en nosotros? ¿Está la vida de Cristo, su vida, viviendo en mí? Cuando despertemos por la mañana, digámonos a nosotros mismos, Cristo vive en mí. Ya no vive Alfred, ya no vive Katy, ya no vive Manuel. Coloque usted su nombre ahí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Recuerde esto con frecuencia en su mente durante el día. Regocíjese en todo lo que Cristo es y en todo lo que Él significa para usted. Hable con Él a menudo, dígale que le ama, que quiere agradarle en todo lo que hace. Cuente con su vida, con la vida de Cristo en usted. Y diga como dijo Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esto quiero cerrar. Dios entregó la ley para que yo pudiera ver mi necesidad de Cristo. Dios entregó la ley para que yo pudiera ver mi necesidad de Cristo. Y Dios el Padre me entregó a Cristo para que Él cumpliera la justicia de la ley en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Puede usted en esta hora, cuando vaya a la oración, sea aquí en su hogar, en su recámara, donde quiera que sea, decirle: Padre, gracias por tu santa ley, que me enseña que es bueno, que es lo correcto delante de ti. Y dígale: Dios, quiero hacer tu voluntad siempre. Obra en mí todo lo que es de tu agrado. Por Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde siempre esto, lo que está ahí. Dios entregó la ley para que yo pudiera ver mi necesidad de Cristo. Y Él me dio a Cristo para que Él cumpliera la justicia de la ley en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Que Cristo pueda, hermano, realmente vivir en nosotros. ¿Cómo podemos ser justos? Cuando Cristo vive en mí. La vida de Cristo está en mí. ¿Cómo puedo, hermano, realmente ser victorioso? Cuando Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos, hermano, aprender a vivir la vida, hermano, cristiana como debe de vivirse. Amén. Recuerde siempre la frase, hermano, del apóstol Pablo: ya no vivo yo. Usted ahora vino a Cristo. Fue, hermano, rescatado por Dios. Fue, hermano, crucificado, fue muerto y fue resucitado en Cristo.
Por lo tanto, ahora usted ya no vive por sí mismo. Ahora Cristo vive en usted. Y como Cristo vive en usted, hermano, entonces usted tiene que vivir la vida cristiana que Dios, hermanos, demanda de cada uno de nosotros. ¿Queremos ser justos? Tiene que vivir Cristo en mí. ¿Queremos salir victoriosos en medio de las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Cuando Cristo vive en mí. Si Cristo no vive en mí, cederemos a la tentación. Si Cristo no vive en mí, hermano, la vida de Cristo no está en mí, no podremos ser justos. Amén. Entonces, hermanos, aprendamos que Cristo debe de vivir en nosotros. La vida de Cristo debe de estar en nosotros. Cristo no debe estar con nosotros, Cristo tiene que estar en nosotros. No fuera, sino dentro, en nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Para mí, Pablo dijo, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? La vida de Cristo en mí, su vida en mí. Con Él estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, confiando en Cristo para que viva su vida en nosotros. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, iglesia. Recuerde que Él entregó la ley para que pudiéramos ver nuestra necesidad de Cristo. Y nos dio a Cristo para que Él cumpliera la justicia de la ley, ¿no es cierto?, en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La ley enseñaba a los hombres lo que era el pecado, la ley condenaba al pecador, la ley, hermano, enseñaba a los hombres que se necesitaba, ¿no es cierto?, de un Salvador. ¿Qué hacía la ley por nosotros? Nos enseñaba lo mismo, lo que es el pecado, lo que nos condenaba, pero también nos enseñaba de que necesitábamos ese Salvador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. Cristo vino y nos libró del dominio de la ley. Cristo vino y regresó a vivir ahora en nosotros, para que tú y yo podamos tener una vida cristiana que le agrade a Él. Amén. Dios nos bendiga. Hasta aquí dejamos la enseñanza, hermano, de esta hora. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? Cristo en mí, ¿no es cierto? Vivamos la vida cristiana, Cristo en mí. La vida de Cristo viviendo en nosotros. Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor.